Para los que tienen a mano el cuestionario que hace el resumen del estudio de hoy y habla de la revelación llevada a cabo por medio de palabras y hechos maravillosos, coronada por la encarnación del Verbo viviente y la puesta por escrito de la palabra de Dios hablada. Esto es revelación general, revelación natural, revelación especial. Revelación especial, Especial. pastor. Revelación especial. 2, el ser humano accede al conocimiento por la razón, la intuición, los sentidos, todos los anteriores. Todos los anteriores. Bien, bien. Bien. Cuando la verdad que se encuentra en la Biblia parece contradecir la verdad que los científicos han encontrado en la revelación general, es debido a la investigación científica está equivocada, la hermenéutica está errada, cualquiera de las anteriores. La Cualquiera de respuesta las anteriores. adecuada es cualquiera de las anteriores. Pero ahí yo tengo Ya, una tensión porque inicia de una premisa que dice que cuando la verdad que se encuentra en la Biblia, y hay una verdad, si se encontró la verdad, no hay probabilidad de error. Mm. correcto. Sí, pero Es el texto también habla de la hermenéutica errada. Entonces, por ahí me entró la duda. Claro. claro, sí, porque normalmente ocupamos la hermenéutica en relación a la teología, en relación a la escritura, a la interpretación, ¿verdad? Pero sí, hay una hermenéutica, que el concepto de hermenéutica es muy amplio. Entonces, claro, la verdad, la verdad se encuentra en la Biblia, ¿ya? Y aunque los científicos quieran acercarse a la verdad, y si contradice con la verdad de la Escritura, por supuesto que la verdad sabemos por lo que hemos estudiado y entendido que es una sola y es la palabra de Dios. La palabra de Dios revelada, escrita, pero está la palabra de Dios revelada, hecha persona, el Verbo encarnado. Amén. Para el Ahora, autor, perdón, ¿y sí, cuál sería la correcta entonces? ¿Cualquiera de las anteriores? sí, cualquiera Ya, de las anteriores, sí. ok. Para el autor tenemos una epistemología Revelacional. revelacional. Así es. Obtenemos el conocimiento por medio de la revelación de Dios. El conocimiento que tenemos sobre algo es verdadero si corresponde con el conocimiento que Dios tiene sobre eso. Esto se llama teoría de la... Correspondencia de la verdad. Correspondencia de la verdad. Correcto. 6. El Conocimiento. Conocimiento. El conocimiento consiste en entender la relación de cualquier hecho con Dios tal y como se revela en la Escritura. 7. La revelación especial y la revelación natural pueden contradecirse. Falso. Falso. Falso, ¿ya? Correcto. Dios es quien define la verdad absoluta. Verdad. Verdadero. Verdadero. La ciencia es objetiva. Falso. Falso. Y 10. La verdad no es solo conocimiento, también es práctica. Verdadero. 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 Amén. ¿Cómo piensa usted que la verdad nos hará libres? Esa era la pregunta de la lección 6 para En medio de la libertad. conversar. Según el sílabo, dice aquí que respondamos en clase, ¿cómo piensa usted que la verdad nos hará libres? Reconociendo que la verdad es Dios y Él es nuestro único Salvador, entregando nuestra vida a Él. Ya, Yo puse que la verdad revelada por Dios en su palabra nos hace verdaderamente libres, liberándonos del error, la ignorancia, el pecado, la esclavitud de las ideologías humanas. Esta libertad que la verdad trae es la libertad auténtica que tanto anhelamos. bien, bien. ¿Alguien más tiene algo que Sí, agregar, que yo decirnos? inicié
¿ya? claramente con el versículo de Juan 8, el 31 y el 32, porque entrega al menos dos puntos que son fundamentales. Uno que son los que habían creído en él. Porque dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y ese es la primera conclusión anticipada en realidad. O sea, hay que creer en él. Y después le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, la permanencia, esa constancia en la palabra es escucharla, es aprender, es obedecer, es ponerla en práctica, lo que estábamos conversando recién. Eso es lo que nos lleva después a la conclusión, que es conocer la verdad, que es conocer a Jesús, como dice Juan 14:6. Y Él es el que nos guía en el sentido de la vida, en la relación con el Padre, y nos enseña a desechar aquellas cosas que no son relevantes. Y ahí llegamos a ser libres de muchas cosas, desde el miedo al que dirán, como dice Barclay, o porque entendemos realmente que estamos en compañía del Señor. Por eso la esclavitud, o sea, la liberación que hace en definitiva es la esclavitud del pecado, de todas estas cosas que a nosotros nos hacen separarnos de Dios. Así que por ahí era un poco el comentario de lo que yo respondí. Excelente, excelente comentario. ¿Alguien más quiere hacer comentario? Mire que estoy aprendiendo, vamos. Excelente. Sí, ¿cómo piensa usted que la verdad nos hará libres? ¿Ya? Por todo lo que nosotros estudiamos, ¿cierto? Eh, la verdad revelada, escrita, nos enseña que el único camino para llegar a Dios es Cristo. Esa es la verdad. No hay otro camino para llegar a Dios que no sea Cristo. Y cuando la persona conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, es libre, libre del pecado, libre de la miseria, libre de Satanás, libre de las cadenas que nos ataban a una eternidad sin Dios, pero somos libres para servirle, para honrarle, para glorificarle, para dar testimonio, ¿cierto?, de que el único Dios vivo y verdadero es nuestro Dios todopoderoso, que nos dejó esta verdad y que nosotros la hacemos nuestra por la fe a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Ya? Muy bien. Epistemología es la ciencia o teoría del conocimiento. Y es necesario definir la revelación para una epistemología cristiana. Estas dos áreas de la epistemología, que es el conocimiento y la verdad. Tenemos la revelación, el revelar, que significa quitar el velo, ¿cierto? Como decía la lección, retirar la cubierta de algo que se encontraba oculto. La revelación o el descubrimiento, el desvelamiento de algo desconocido que se llega a conocer. Y Dios se da a conocer a través de dos fuentes. Una es su revelación general o natural y la otra es su revelación especial. Ahora, la pregunta, porque nosotros ya al estudiar entendimos esto, pero la pregunta es, ¿cuál en concreto es la diferencia entre las dos? Yo pienso que en la revelación general opera la gracia común. La gracia común no es una gracia salvadora. La En- revelación especial, que es su palabra, ahí opera la gracia especial, que es Jesucristo. ya, Yo concuerdo absolutamente. Para mí, en realidad, hay hartas diferencias que son bien potentes, pero la obra redentora no se encuentra en otra parte. Así correcto, es. correcto. ¿Algo más que queramos aportar? Porque es interesante también, agregando junto con lo que ustedes acaban de decir, la revelación general nos dice que existe un creador, un, un sustentador del mundo y de las criaturas. Y a través de los salmos y a través de la Biblia, nosotros encontramos en el libro de Isaías también que se nos da a conocer
a el Creador, el que hizo todo lo que existe, visible e invisible. No hay nada que, que exista que no haya sido creado por Dios. Pero no nos dice cómo llegar a Dios. La revelación general no nos dice cómo es Dios. Nos dice que existe un creador, pero nos da detalles de él. Vemos nosotros que en la revelación general, Dios se da a conocer por medio de sus obras, pero no es suficiente para conocer a Dios porque no nos dice cómo es Dios. A tal punto que los hombres, siendo creados a la imagen de Dios y teniendo el sello de Dios en su corazón, empezaron a buscar algo a qué aferrarse. Y a través de las imágenes, ¿cierto? A través de todo, de los ídolos y de todo lo que ellos mismos crearon, comenzaron pensando que podían acercarse a Dios. Entonces, la revelación general nos dice que existe un creador, pero no nos dice cómo es. No, no nos da detalles de la persona del creador. Por eso era necesario una revelación especial que nos Pastor, habla especialmente de Dios. Nos pastor, habla del Verbo encarnado. Nos habla de cómo es Dios, sus características. Nos habla de la obra de Cristo y el propósito por el cual vino a este mundo. La revelación especial nos habla del carácter de Dios, de sus atributos, y nos dice el propósito por el cual mandó a su Hijo al mundo, que era la salvación del hombre por medio de Jesucristo. ¿Ya? Ahora, esta revelación especial, aunque nosotros podemos decir que nos descubre a Dios a través de sus atributos, a través de cómo Dios se da a conocer, sin embargo, Dios es mucho más de lo que la Escritura revela acerca de Él, porque es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, lleno de sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia, verdad. Pero aunque podamos definir por las Escrituras que es la verdad de Dios, ¿cómo es Dios? Dios es mucho más de lo que Él se ha revelado en su bendita palabra. ¿Ya? pastor, ¿me permite un poquito, por favor? ¿Sí? Mire, efectivamente la revelación especial nos muestra a Dios con todas las características que usted ya mencionó, pero pienso que también muestra quiénes somos nosotros, los seres humanos, que somos pecadores, que somos miserables, que estamos sin esperanza, que estamos perdidos, y eso nos lleva a buscar un Salvador. Entonces, es importante eso también destacar que nos muestra, no solamente muestra a Dios, sino que muestra nuestra condición de perdidos delante de Dios. Ya. Con quizás la única detalle nomás, que el hombre no busca a Dios. Claro. Ah, sí, Es Dios sí. quien se da a conocer al hombre. Amén. Pero el hombre está muerto, por lo tanto el hombre no busca a Dios, No jamás lo va a puede buscar. buscar a Dios, Claro. porque está muerto en sus delitos y pecados. Al menos que la luz de Cristo ilumine su corazón para que reconozca su pecado y vaya a las plantas de Cristo para su salvación. Es la única forma. De lo Totalmente de acuerdo, contrario, pastor. Me ¿sí? expresé mal, pero estoy de acuerdo con usted. Ya, perfecto. Seguimos. ¿Qué es el conocimiento? Porque también el texto hablaba del conocimiento. Ya. El conocimiento de Dios, revelado en las Sagradas Escrituras, difiere de otro tipo de conocimiento. ¿El hombre es capaz de adquirir conocimiento?
y por medio de la revelación de Dios. Ya. ¿Alguien tiene algo más que decir? Pastor, el texto dice que conocemos porque Dios permite que conozcamos. Correcto. Perfecto. Sí. Es decir, cuando nosotros decimos los científicos descubrieron, los científicos, los filósofos, los escritores, los grandes pensadores, la gente de ciencia, los doctores, en fin, han traído lo Arqueólogos. último en descubrimiento, ¿verdad? En conocimiento, en los adelantos científicos y tecnológicos. Y uno dice, oh, el conocimiento de las personas, qué sabiduría tienen, qué capacidades tienen, pero es un conocimiento que está lejos de lo que es lo que Dios da a conocer. El conocimiento que los humanos pueden tener es un conocimiento dado por Dios. ¿No? Uno llega a esa conclusión, Es así. ¿ya? O sea, no hay conocimiento por más humano que sea que no venga de Dios. Y aunque los hombres no lo quieran reconocer, nosotros creemos en un Dios soberano, que no hay nada fuera de su mirada y de su control. No hay nada. Por lo tanto, el conocimiento que los hombres pueden adquirir es el conocimiento que viene de Dios y que Dios le da la capacidad para que puedan desarrollarlo. ¿Ya? Pero cuando vamos al conocimiento de Dios emanado de la Escritura, nosotros nos damos cuenta entonces que, que este conocimiento abarca todo, abarca todo. Amén. ¿Sabe, El hombre, pastor? ¿sí? Perdón. ¿Qué? Quería leer un texto que tiene que ver con lo que estamos hablando, con Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20 en adelante. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría o en el conocimiento de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Exacto. Nosotros logramos entender que el hombre puede conocer a Dios únicamente cuando Dios se da a conocer. Dios. Y Dios se dio a conocer a través de su palabra escrito y a través del verbo encarnado, su amado Hijo Jesucristo. ¿Ya? Esa es la forma en que nosotros podemos llegar a dar una definición de Dios que no es acabada y que no es el todo de Dios, porque Dios es mucho más. Recordemos que Dios es un espíritu infinito, eterno. Por lo tanto, en nuestras mentes racionales, en nuestro ser mutable, en, en todo lo que nosotros somos como seres creados, es imposible medir lo que Dios es. Por eso, con lo que tenemos en la Escritura, ya es demasiado para que nosotros podamos darle gracias a Dios, porque podemos llegar a conocerle por medio de su palabra y descubrir quién es y cómo Él actúa y cómo se manifiesta y cómo se baja a nosotros para que nosotros podamos conocer a través de su revelación quién es Él y cómo llegar a adorarle también, cómo llegar a adorarle, a darle gracias. ¿Ya? ¿Cómo se explica el conocimiento? Cuando se habla de la epistemología revelacional, ¿cómo cómo podemos explicar el conocimiento? ¿Dios se reveló a sí mismo en la naturaleza? ¿Dios se reveló a sí mismo en las Sagradas Escrituras?
Dios se reveló a sí mismo en su amado Hijo Cristo, Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al Salmo 19, podemos reconocer que Dios es el creador de su mundo y de sus criaturas y de todo lo que existe, sea visible e invisible. Todo, todo es de Dios. Y todo lo que nosotros podemos lograr, alcanzar en el conocimiento, es gracias a lo que Dios nos entrega, es de cómo nosotros podemos llegar a conocerle. Dios permite que le conozcamos. Un Dios eterno e infinito baja a nosotros seres limitados y nos permite conocerle por medio de las Escrituras y a través de Jesucristo, su amado Hijo. ¿Ya? Y ahí llegamos entonces al otro punto que tiene que ver con la teoría de la correspondencia de la verdad. De la verdad. El conocimiento que nosotros tenemos acerca de la verdad revelado en las Escrituras es absoluto, es inmutable. El conocimiento que nosotros tenemos acerca de Dios, acerca de su palabra, ¿cierto? Acerca de Jesucristo, de la misión encomendada a Jesucristo al venir a este mundo, es un conocimiento absoluto o sufre variaciones, No, es absoluto y suficiente. Absoluto. ¿ya? Sí, lo que pasa es que el conocimiento que nosotros tenemos es absolutamente variable. El conocimiento que le plugo a Dios revelar es absolutamente inamovible. Eso es completo y no conocemos a Dios completamente, sino que lo que Él quiso darnos a conocer. Por lo tanto, efectivamente, lo que Dios revela no tiene variación, no tiene sombra, no tiene cambio, no tiene... Respecto de nosotros, tenemos ahí una brecha gigante respecto de cómo interpretamos lo que Dios nos dijo, de cómo lo damos a conocer. Por ahí va un poco la diferencia semántica entre el conocimiento que tenemos nosotros, que puede ser voluble en el tiempo, versus lo que Dios efectivamente ha revelado que es perfecto. Ya. Pero permítanme una cosita. Cuando nosotros decimos que el conocimiento que nosotros podemos tener de Dios a través de su revelación escrita y a través de la revelación encarnada en Jesucristo, ese conocimiento que nosotros podemos tener, ¿cierto? Que está dentro del marco de las Escrituras y de la persona de Jesucristo. ¿Eso es absoluto cuando hablamos, por ejemplo, de la salvación Absoluto. o es relativo? No, Absoluto. ¿Ya? no hay Aunque, variación ahí. Eso es absoluto. claro, porque a partir del hombre, el, el- el- cuando hablamos de Dios, nosotros no tenemos duda por las Escrituras y por lo que hemos conocido. Pero dentro del conocimiento que nosotros, cada uno de nosotros tiene de esa verdad, es relativo, porque no todos tenemos el mismo conocimiento. Eso es correcto, es verdad, ¿ya? Pero cuando nos centramos, cuando yo digo, por ejemplo, la verdad de las Escrituras es absoluta o relativa, Absoluta. 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 La verdad de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es absoluto o relativo. Absoluto. Es Absoluta. absoluto, ¿cierto? Pero cuando vamos al detalle, el conocimiento o desconocimiento de la Escritura, ahí ya entramos a un problema que parte con nosotros, ¿ya? Porque no todos tenemos el mismo conocimiento en relación a las Escrituras, pero sí creemos que en la Escritura Dios se revela y su revelación es verdad. Pero vamos a lo que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Ramsey dice
que la verdad está centrada en Dios. El concepto bíblico reconoce que Dios es la fuente, el autor, el origen de toda verdad. Dios, sabiendo todo, siendo la fuente misma de la verdad, decidió en su misericordia revelarnos algo de la de la verdad. verdad. ¿Ya? Entonces, en relación a la revelación, a las Sagradas Escrituras, de lo que nosotros podemos llegar a conocer acerca de Dios, esta verdad de Dios no sufre variación, es una verdad inmutable. ¿Ya? No, la escritura en sí no varía en su contenido, no varía en su mensaje, porque las Sagradas Escrituras tienen un propósito, y el propósito de las Escrituras es revelarnos el camino de la salvación y del encuentro del hombre con Dios a través de Jesucristo. ¿Ya? Esa es una verdad absoluta. La verdad no tiene variación. No encontramos en la escritura de algún escritor, de algún pensador, que haya dicho, mire, la escritura dice tal cosa, pero yo le agregué esto para que eh, fuera más claro en su mensaje. O sea, nosotros no podemos ni agregar ni quitar a lo que la escritura enseña con respecto a la verdad de Dios. ¿Ya? Los escritores humanos podemos escribir un libro y acto seguido cambiar algunos capítulos, cambiar algunos pensamientos, eso lo hacemos. Pero con respecto a la escritura y en su mensaje, en lo que Dios quiso entregarnos, no hay, digamos, es un absoluto. Toda verdad es verdad de Dios. ¿Ya? Y la otra pregunta es que ¿podemos hablar de la verdad en términos humanos? No en términos divinos, sino en términos humanos. Cuando se habla de la verdad religiosa y de la verdad secular, ¿ya? ¿Existen dos verdades allí? La verdad No, religiosa y la verdad secular. según el autor, no. ¿Ya? ¿Por qué se hace esa diferencia de la verdad? Porque cuando hablamos de la verdad secular, estamos hablando de la verdad del mundo, del siglo, de este siglo, Claro, del pensamiento humano. claro, es que lo que quiere ahí el autor decir que se rompe con el dualismo que implica dividir el conocimiento entre lo secular y lo religioso. Entonces, rompiendo ese dualismo que también está, que es imperante en nuestra sociedad hoy en día, porque incluso en las iglesias nosotros decimos, a ver, yo en mi vida secular hago esto y en mi vida espiritual hago esta otra cosa, pero en Dios existe una sola vida y la vida glorifica a Dios. La vida tanto secular, entre comillas, como espiritual, como religiosa. O sea, y en ese sentido, la vida, según Dios, pasa a ser una vida religiosa, porque glorifica a Dios. Eso es según lo que entendí en el ¿Sí? texto. ¿Sí? Sí. Llevémoslo a la práctica. Nosotros los creyentes, claro, estamos acostumbrados a escuchar, ¿verdad? Eh, esta, este dualismo, lo que es religioso, lo que es secular, lo que es religioso es de Dios, lo que es secular es del hombre. Se hace una división, ¿ya? Si, por ejemplo, voy a decir algo acá, pero cuando uno dice, ¿quién gobierna el cielo? Y todos responden, Claro. Dios. ya, ¿y quién gobierna el infierno? La gente dice el diablo. La Sí, por gente, eso yo digo, no. se da cuenta que uno empieza a Claro, hacer esa dicotomía
¿verdad? Que nosotros entendemos, nosotros los creyentes entendemos, por ejemplo, el ser humano eh, es alma, cuerpo, espíritu, alma, cuerpo, espíritu, cuerpo. El ser humano, ¿qué es el ser humano? Es imagen de Dios. Claro, pero ya sea porque algunos creen que es alma, espíritu, cuerpo, ¿cierto? Otros creemos que es espíritu, cuerpo, alma o cuerpo, porque Dios le dio aliento de vida, fue el hombre un ser viviente, pero el ser humano es un todo, Mm. ¿ya? Por ejemplo, muchas veces uno ha escuchado decir a los cristianos, o alma que escucha. Claro, una forma de hablar del hombre, pero el hombre es un todo. No se puede dividir. Yo no puedo sacar el alma del cuerpo. Cuando el alma sale del cuerpo es porque ya, Murió. ya no existe ya. Ya. Ya el hombre ya dejó de ser hombre porque el alma salió del cuerpo. El ser humano es ser humano mientras esté unido el alma y el cuerpo en uno solo. ¿Ya? Cuando hablamos de lo religioso y de lo secular, eso tampoco es correcto en términos de que nosotros entendemos que todo es de Dios, todo viene de Dios. Por lo tanto, claro, uno dice, eh, si Dios gobierna el cielo, ¿quién gobierna la tierra? Porque Claro. vemos que el mundo ahora está tan oscurecido que, Claro. Hay que cambiar la pregunta. Hay que decir, ¿quién se apartó aquí en la tierra del Señor para que estemos así? claro, pero es que Dios está allá arriba y nosotros estamos solitos aquí nomás, agarrándolas No, como podemos. imposible. Imposible. O Dios es el que está presente, Dios es el que está activo y Dios es el que permite las cosas porque tiene un propósito final en todas las cosas. Nada ocurre sin su voluntad. Aún la muerte de su hijo fue la voluntad de Dios y así estaba escrito. Por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer que todo lo que ocurre en el cielo, en la tierra, abajo de la tierra y donde quiera que estemos, todo lo que ocurre, Dios es el que tiene control de todas las cosas, aunque muchas veces nosotros no logremos entenderlo, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y por lo tanto, hay muchas cosas que nosotros no logramos entender y tenemos conflictos de fe y renegamos muchas veces contra Dios y decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? En vez de decir, bueno, ¿por qué no a mí? Todos nosotros, ¿cierto? Sabemos que Dios tiene propósito en todas las cosas, pero cuando ocurren cosas que yo no quiero aceptarlos, ¿cierto? Vienen esas preguntas a la mente. Y ahora que te sirvo, Señor, ahora que estoy más cerca tuyo, ahora que estoy en el seminario reformado, my My power, flower. ¿ya? Mira todas las cosas que me suceden, pero ¿hay algo que nos ocurra que Dios no sepa? Esa es una verdad absoluta. Todo está bajo el control soberano de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, no podemos darle cabida a otro que no sea Dios en todas las cosas que ocurren, porque un día todos tendremos que comparecer ante la presencia del Señor. ¿Ya? Y cada uno dará a Dios cuenta, cada uno, siendo los más poderosos en la historia universal, como los pequeñitos que somos nosotros, cada uno daremos cuenta a Dios de lo que hemos hecho en esta vida. ¿Ya? Bien, ¿alguien más quiere decir algo? Pastor, no, Solo, interesante,
Perdón. Dale, Jonathan. No, es interesante el tema del punto de que lo secular, todo le pertenece a Dios. Eh, Siempre se hizo la distinción en ese sentido, o la diferencia de que lo secular no es de Dios y solamente las cosas más, eh, más espirituales, solamente esas cosas le pertenecen a Dios. Y no, no es así. Lo que sí hay que hacer la distinción es que hay cosas que Dios no aprueba. Sí, Y eso es importante igual, pues, eh, que no participa del pecado, sino que Dios es santo en ese sentido. Pero es interesante esa como visión mucho más amplia y permite un poco honrar la soberanía de Dios en todo, en toda su magnitud. amén, amén. Llevémoslo ahora a la educación cristiana, a la educación en los colegios. Eh, bueno, matemática y lenguaje no son religiosos, po, pero educación cristiana sí es religioso. Entonces, yo lo digo por experiencia, ¿no? No, a mí me toca inglés, eso no tiene nada que ver con Dios, yo hago inglés nomás, o ciencias, pero uno sabe como cristiano que todo tiene que ver con Dios, todo. No hay, no hay lugar en nada donde podamos decir, aquí Dios no se mete, ¿ya? O como algunos cristianos piensan, eh, en la iglesia yo sirvo al Señor, pero fuera de la iglesia yo hago mi vida. Y no, pues, nuestra vida es de Dios 24/7. No hay nada que me pertenezca. Como yo decía a una hermana delante, ni siquiera en mi propia vida. Yo no puedo decir que mi vida me pertenece y yo hago lo que quiero con ella y determino el tiempo en que yo voy a morir. O sea, ni siquiera yo puedo controlar mi propia existencia, ni siquiera puedo controlar mis pensamientos. Es por eso que cuando nosotros entendemos que nuestra vida es de Dios y es para su gloria, nosotros le pedimos todos los días dirección, ayuda, para poder comprender su voluntad para nosotros y cada día estar dentro de la voluntad de Dios. ¿Ya? O sea, eh, es increíble cómo, y hay textos bíblicos, lamentablemente no, por honor al tiempo no los vamos a leer, pero especialmente en el libro de Isaías, por ejemplo, eh, para darle algunos tips. eh, el libro, mm, ya, no los anoté acá, pero yo buscando sobre esto encontré que hay textos bíblicos en el libro de Isaías muy interesantes. A ver, solamente por buscar uno, en Isaías el capítulo 40, ¿ya? Donde habla Desde el 12 en adelante. ya, si me ayudas y lo lees, porque estoy buscando para no... ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones les son como gota de agua que cae del cubo. Como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Y ahí continúa.
Gracias, gracias. Y así seguimos buscando en el libro de Isaías y vamos a encontrar tantos textos que nos hablan de, de lo que nosotros creemos con respecto a Dios y con respecto a lo que nosotros somos. ¿Quiénes somos nosotros? Criaturas tomadas a misericordia de parte de Dios en su Hijo para que le conozcamos y para que le sirvamos. Esta verdad definida por Dios nunca cambia. Esta verdad es inmutable. Inmutable. Cuando hablamos de la salvación por medio de Jesucristo, esta verdad han pasado 21 siglos y sigue siendo la misma. Esa verdad nunca cambia, es inmutable. Ya, las teorías, los pensamientos de los hombres varían con el tiempo, cambian, porque así somos, seres mutables. Pero cuando hablamos de Dios, Dios es inmutable. La verdad de Dios no evoluciona, es eterna, porque es la verdad de Dios. Dios es verdad. Y terminamos diciendo que la verdad también es algo práctico, lo que vamos adquiriendo como conocimiento, lo que vamos adquiriendo como verdad, lo que vamos entendiendo a través de la escritura en cuanto a la revelación, tanto general como especial, centrada en los atributos de Dios. Todo aquello que nosotros podemos ir comprendiendo en el tiempo, en el Dios en que hemos creído y que estamos logrando entender, y a través de este entendimiento eh, llegamos a amarle más aún porque nos enseña esta verdad, pero la verdad también es una verdad práctica. ¿En qué sentido esta verdad es algo práctico o se hace práctico? ¿Por qué esta verdad necesitamos practicarla? Porque Dios está vivo. No sirve saber la verdad si en realidad no se vive de acuerdo a ello, de acuerdo a ella. Si yo no vivo de acuerdo a la verdad, ¿a qué estoy viviendo? La mentira. Entonces, por eso la verdad, esto que el texto decía que el conocimiento, esta área es cognitiva, pero también es acción, también es verbo. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él es el camino y también se define como verbo esa acción, a lo que nosotros estamos llamados también. Nosotros no estamos llamados a decir, amén, te recibo Señor, y ahora me siento a jugar solitario, total, ya cumplí, ya llegué a la meta. No, no, es imposible esa reacción. Hay que ir al frente, hay que ir a hacer. Amén, amén. Si esta verdad de Dios en Cristo tocó nuestro corazón y cambió nuestra vida, entonces tenemos que evidenciarlo. La práctica de la fe, la práctica de la verdad llegada a nuestros corazones por Jesucristo, que transformó nuestras vidas, nos hizo nuevas criaturas, nos hizo libre, porque la verdad nos hace libre. Esto implica entonces una relación de fidelidad con Dios, que, que la gente pueda ver en nosotros que somos consecuentes con lo que creemos y con lo que confesamos. No basta solo conocimiento en teoría, solamente conocimiento. Ese conocimiento, para que sea realmente conocimiento, se tiene que vivir diariamente. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, no, para agregar, desde el punto de vista también filosófico, me escucho, sí, la verdad, según la filosofía, también tiene que ver con lo que está relacionado con la realidad. Entonces, es vivirlo, es vivir una realidad. Nuestra realidad es en Cristo, nuestra realidad y la realidad de todos está basada en la Escritura y en la revelación de Dios. Entonces, es una praxis, es una confirmación nuestra manera de vivir eh, en cuanto a lo que creemos. Por eso que es importante, yo creo que esa definición de la verdad que tiene que ver con la realidad. Y nadie puede discutir eso.
Es súper objetiva esa definición. Yo lo he comprobado con los alumnos del colegio y les pregunto qué es la verdad. No me van a decir que es Cristo porque no es un colegio cristiano, pero sí relacionan que la verdad tiene que ver con hechos reales, con lo que uno puede comprobar en la realidad. Y la realidad de todo es Jesús, pues, es Dios mismo. Y por eso es súper importante esa premisa, el tema de la praxis. Si no, nos transformamos en hipócritas. Si solamente hablamos de la verdad y no la practicamos, y no vivimos lo que es real, nos transformaríamos en hipócritas. Así es, así es. Creer la verdad es vivir conforme a ella. Y ese es un desafío diario, ¿ya? Es un desafío diario. Los que ya tenemos unos años, ya vamos menguando, pero los que tienen menos años que uno, les queda un largo camino, ¿ya? Les queda un largo camino. Pero en este caminar de este viejo y este caminar de estos jóvenes, es un caminar que es común, que es caminar tomados de la mano del Señor, ¿ya? Para que podamos terminar la carrera, como dice las Escrituras, siempre poniendo nuestra mirada en el Señor, siempre, ¿ya? Según Saulo de Tarso, él sostenía una verdad, que era de acuerdo a la ley, y que era, pero estricto, ¿ya? Y él decía, en cuanto a la ley, intachable. Pero cuando se reveló Jesús camino a Damasco y le mostró la verdad de Dios, que era su amado Hijo, entonces él dice, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Y ahora la estimo como pérdida por Cristo Jesús, mi Señor. Y todo lo que yo creía como verdad, ahora para mí lo tengo como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Ya? Entonces, es importante que uno tiene que respetar a los que piensan distintos, pero uno no puede callar cuando hay cosas que sabemos que son inmutables y que nunca van a cambiar, nunca van a cambiar. Por eso esta lección hacia la epistemología para la educación cristiana, en la revelación general, en la revelación especial, en lo que entendemos como conocimiento, ya, la teoría de la correspondencia, lo que es la verdad, qué es la verdad y en quién está la verdad. ¿Saben? Bueno, quiero terminar con esto diciéndoles que en Chile hay más de 3.500 denominaciones religiosas cristianas, solamente religiosas cristianas, más de 3.500, sin contar las que no tienen personalidad jurídica, que son otros tantos, más las sectas que tienen personalidad jurídica porque no atentan contra la moral ni las buenas costumbres, pero otras que simplemente no porque atentan contra la moral y las buenas costumbres. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos dicen tener la verdad. Aún más, hay denominaciones que hablan de que ellos son la verdad, ¿ya? Y si fuese así, tendríamos una cantidad de verdad que nos volveríamos locos. La verdad no está en nosotros, la verdad está en Dios a través de Cristo y a través de su palabra. Yo siempre le digo a mis hermanos, si tú tienes un pensamiento distinto al mío, tenemos que ir a la Escritura, a la ley y a la palabra. Si la Escritura nos dice algo que no está de acuerdo con mi pensamiento o con tu pensamiento, yo me humillo y acepto lo que la Escritura dice, porque para mí la Escritura es la verdad. Y esa verdad encarnada que es Jesucristo, ¿ya? Por lo tanto, sí, todos dicen tener la verdad, pero la verdad es una sola. Y esa verdad
está revelada en su palabra, en la palabra de Dios, y se llama Jesús, nuestro Señor. ¿Ya? Eso nomás quería decirles. ¿Algún Pastor, comentario sí, para... quiero comentar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de dos conceptos, el concepto esotérico y exotérico. El concepto del esoterismo es la búsqueda de uno mismo, es la búsqueda de la verdad dentro de uno, y esa es lo que nosotros llamamos una verdad humanista, una verdad que, que no busca a Dios. Pero la verdad que está fuera de uno mismo es la verdad de Dios, y eso es lo exotérico, que no es lo mismo que esotérico, porque esotérico se escribe ES-O, y exotérico quiere decir que es fuera de uno, y Dios es fuera del hombre. Eso quería añadir. Cuando hablamos de la fe, hay una sola verdad. Y para todos los que estamos presentes en el curso, tiene el mismo valor. No hay otra. ¿Ya? Esa es la verdad, no hay otra. Jesús y las Escrituras. Esas son la verdad que Dios nos ha dejado para conocerle, para disfrutar de su presencia, aún sabiendo que todo lo que Dios ha revelado, Dios es mucho más que eso. ¿Ya? Bien, queridos hermanos, antes de orar para terminar, quiero pasar lista y me dicen presente o amén para saber.